Yo se me acercó un muchacho y me dijo, maestro, deme una de las características del falso profeta. Yo le dije, una de las características del falso profeta es que todo el mundo le cree lo que dice. Y del verdadero es que nadie le cree. Diga, ay. El falso profeta encaja fácil en la congregación, en el pueblo. El que es de Dios es rechazado inmediatamente. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. ¿Y sabe por qué Juan escribe esto? Juan escribe esto porque se levantó una secta llamada el docetismo, donde sale el gnosticismo. Una secta predicando en contra de la encarnación del Verbo y negando totalmente de que Jesús vino en carne. Negaban totalmente eso. Y estaban enredando y arrastrando a muchos creyentes esta doctrina, profetizando y negando la verdad, negando la encarnación del Verbo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 29 al 33, dice, asimismo los profetas hablen 2 o 3, y lo demás, ¿qué? Juzguen. Ah, pero mira lo que viene ahora, mira lo que viene ahora. Pablo dice, los profetas, dice, profeticen 1, 2, a los demás 3. Dice, por turno, profetice 1 y los demás juzguen. ¿Cuáles demás? La iglesia, no. Pablo dice, los demás profetas. No está hablando de la iglesia no está en la madurez, por lo menos esta iglesia, la iglesia de los Corintios no estaba en la madurez para estar jugando profecía. Solamente son los profetas los que están en la madurez para juzgar la profecía de otro profeta. Pero tenemos que llegar a los tiempos donde nuestra iglesia tiene que llegar a la capacidad de juzgar las profecías. De juzgar las profecías, de conocer cuando es Dios el que está hablando y cuando no es Dios el que está hablando. Para eso estamos nosotros, para enseñar. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, hablando del profeta, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Pero tienes que juzgar la profecía. Óigase, esto fue notorio en el caso de Moisés, por causa de mostrar su propio carácter ante el pueblo y no el de Dios. Fue desterrado y desechado por Dios como profeta. Dios le dijo que le hablara a la roca para mostrar al pueblo su gratitud y no que la golpeara. Esto fue lo que Moisés hizo, golpeó la roca mostrando al pueblo un supuesto enojo de parte de Dios. O sea que una de las características del profeta es que todo lo que va a decir el profeta está en línea con el carácter, la voluntad y la naturaleza de Dios. Jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios es. Jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios ha dicho, y jamás un profeta te va a profetizar en contra de lo que Dios ha hecho. Jamás lo va a hacer. Y menos cuando se trata de sandeces, hermanos. Hubo una hermana que se levantó en lengua por allá hablando. Usted sabe que en lengua interpretación es profecía. Se levantó una hermana hablando en lengua. Ramba, ramba, ruca, raca, rapa, papa, rapa, pa. Que ya uno por ende, mire, ya uno por ende sabe que eso no es de Dios. Porque una de las cosas que yo le voy a enseñar, maestro, ¿cómo sé yo cuando una lengua es de Dios y no es de Dios? La Biblia dice diversos géneros de lengua.
Y cuando hablamos de diversos géneros de lengua, ¿sabe qué quiere decir? Nunca que el Espíritu Santo te va a usar hablando en lengua, vas a hablar la misma lengua. Y no sé cuántos se han dado cuenta que el hermano Petro, la hermana Petra, Pelito Juan de los Palotes, siempre que habla es la misma lengua que habla, nunca cambia. Siempre rabaconda, rabaquinda, rabacanda, rabaconda, rabaquinda, rabacanda, rabaconda, rabaquinda, rabacanda. ¿Qué tiempo tiene el hermano en la iglesia? Bueno, el hermano tiene en la iglesia 20 años y habla la misma lengua, nunca cambia. Nunca cambia la lengua, siempre habla lo mismo. Eso no es de Dios, Dios no trabaja así. Esa lengua no es de Dios, esas son lenguas aprendidas, memorizadas. ¿Aló? Ri, 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 ri. Una hermana que hablaba pi, 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 pi. Ese es el espíritu del pollito. Pi, 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 pi. ¿Usted no te da cuenta que el hermano Juan siempre habla la misma lengua? El hermano Juan de los Palotes habla la misma lengua, nunca cambia, es la misma lengua, eso no es de Dios. Dios no trabaja así. Diversos géneros de lengua. ¿Y por qué me meto con la lengua? Porque la lengua, interpretación es profecía. Y se levantó una hermana hablando en lengua. Ru, ra, raca, raca, rucu, rucu, roca, raca. Hablando en lengua, interpretó todo por acá. Dice el Señor que a cada cochino le llega su diciembre. Bueno. ¿Aló? Eso es un mensaje navideño. Tanto, como estábamos en los tiempos de Navidad, el Señor se disparó un mensaje navideño. Dice el Señor que a cada cochino le llega su diciembre. ¿Usted cree que Dios habla así? ¿Y cuántas profecías no han venido que cuando usted las analiza se está en contra de la verdad, es contra de la palabra, en contra de los principios, en contra de la voluntad de Dios, en contra de la naturaleza de Dios, en contra del carácter? Manifestaciones o profecías que redundan en prejuicio a la obra, al reino, a todo. Por eso lo llamamos profetas del desastre. Ya nos vamos. Nos vamos. Presta atención a esto. Toda profecía que redunde en prejuicio, en deshonra y no glorifique el nombre de Dios y que no vaya de acuerdo a su carácter y naturaleza debe ser descartada como procedencia de Dios. Toda profecía debe ser filtrada y discernida por la palabra profética de Dios, la que está escrita. Y mira lo que viene ahora. Esto es, Pastor Andrés, oiga esto es bello. El Señor me dijo anoche, mira esto, tócalo, mira, léelo y te das cuenta de lo que Pedro quiso decir. Para Pedro es más segura la palabra que está escrita que la experiencia que tuvo en el monte de la transfiguración. Porque Pedro dijo, esto está bien, pero tenemos más seguro que aquello esto. Esto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviado desde la magnificencia o de la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz, está hablando Pedro, nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el monte santo, en el monte de la transfiguración. Tenemos también la palabra profética más segura todavía. Esto que voy a decir es más seguro que aquello. Esto no lo descarto por este seguro. La palabra profética la tenemos más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca